Pues que si es un voladizo simple, la sección crítica se sabe dónde está, en el empotramiento. Cuando es simple, cuando son dos tramitos nomás y una carga en el extremo. Entonces ahí ya se sabe. Vaya al empotramiento y esa es la sección crítica. Pero este ya tiene 3 tramos y tiene cargas en distintos puntos y pudiera tener momentos, ¿no? Tiene fuerzas, pudiera también tener momentos. Entonces ya decimos, es un voladizo complejo. Como el primer paso es determine la sección crítica. Entonces aquí ya no podemos decir que sea el empotramiento. No puedo asegurar que es A. Tengo que hallarla. La sección crítica va a ser una cualquiera de las esquinas, o A, o B, o C, o diríamos aún D, pero D no, porque en D no hay sino esta carguita, ¿no? Entonces, la última no, la del extremo no es. Entonces queda A, B o C. Primero vamos a determinar cuál es la sección crítica para la estática. Igual que en los otros problemas, en los simples, pero aquí, como ya el voladizo es espacial y las cargas también están en el espacio, entonces aquí nos toca trabajar vectorialmente, con vectores cartesianos. Estos problemas, la parte de estática, hay que resolverlos con vectores cartesianos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Exprese en forma cartesiana todas las fuerzas y momentos que estén aplicados por aquí. Hay una fuerza en B. ¿Cuánto vale en forma cartesiana? Hay una fuerza en C y hay una fuerza en D. Y no hay momentos. Bueno, estas dos fuerzas pues son fáciles, ¿no? ¿Cuál es la fuerza en C? Pues P en I. ¿Cuál es la fuerza en B? P en K. ¿Cuál es la fuerza en D? Pues P por lambda. Ahí sí ya me toca, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer primero. La fuerza en B, P en K, la fuerza en C, P en I, y la fuerza en D, P por lambda. Y el lambda me lo dan porque me están dando la dirección de la fuerza, así. Entonces, 8, 9 y 5. Eso es lo que tenemos aquí. 8 en I, 5 en J, menos 9 en K. Este es P. Si hay momentos, haga lo mismo con los momentos. Exprese en forma vectorial cartesiana todos los momentos que estén aplicados a la estructura. En este caso no hay. Entonces ya tengo las 3 fuerzas. Primer paso, ese. Segundo paso, para determinar la sección crítica para la estática, traslade las cargas a cada esquina. Escoja todas las cargas, fuerzas y momentos y tráigaselas para A. Y saque una fuerza resultante en A y un momento resultante en A. La acción, no la reacción, la acción, o sea, se trae las acciones tal como están y las coloca en A. Y los momentos que generan y se los coloca en A. Eso es la acción. Listo. Entonces, ¿qué es? Reúna todas estas 3 fuerzas aquí. ¿Qué es? FB más FC más FD. Y arme la fuerza resultante. Ahora, reúna todo aquí los momentos. Si hay momentos por aquí, trasládalos. Suma de M sub I más el momento generado por los traslados. Sumatoria de R cruz F. Todas las fuerzas.
Eso es lo que hay que hacer ahora. O sea, salen tantos productos vectoriales para el momento como fuerzas trasladadas hubo. Trasladé 1, trasladé 2, trasladé 3. Me salen 3 R cruz Fs. Cuando no sea necesario, no armamos el determinante para el momento, ¿no? Por ejemplo, el momento de esta. Pues es fácil. ¿Para qué me voy a poner a perder tiempo escribiendo un determinante y tratando de resolverlo si aquí sé directamente cuánto es, ¿no? ¿Cuánto es el momento? P por A. ¿En qué dirección? De esta. De FB. Ese Alrededor momento. ¿Es X, Y o Z? de Y. En Y. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, Negativo. menos P por A en J es este. No armo determinante. ¿Para qué voy a armar determinante para eso? Este. El momento de este es P por A también. Porque es como si lo trajera aquí primero. Y tuviera P aquí. Entonces me produce un P por A. Y luego traslada eso a A. La fuerza puesta aquí o puesta en A es lo mismo. Estamos en estática, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el momento de este? Pues también P por A. ¿En qué eje? Menos Z. Menos Z. Entonces, a esos no les damos determinante. A este sí. Porque el vector posición está en el espacio. R de A hasta D. Cruz FD, que también es espacial. Entonces, listo. Momento en A. Menos P por A en K, este fue el de FB, menos P por A en J, este fue el de FC, más el de FD. Ahí sí armo el determinante. Y tengo la suma de todo eso, el momento resultante. Eso es esto. Tengo momento resultante en A, fuerza resultante en A. Voy a abrir aquí ventanas porque me estoy cocinando, ya se fueron los mariachis. Bueno, esto mismo que acabé de hacer para A, tengo que hacerlo para las otras esquinas. Para B y para C. O sea, esta parte es una rutina. Traslade las cargas. Suma vectorial de fuerzas, suma de momentos aplicados más R cruz Fs. Eso es una rutina para todas las esquinas. Entonces, hacemos lo mismo con trasladar a B. Solamente hay que aclarar algo. Si voy a trasladar a un punto, traslado todo lo que hay desde ese punto para afuera. Lo que hay antes del punto, no. Para adentro, no. Lo que hay de B para afuera. Por ejemplo, si aquí hubiera otra fuerza, algo así, y voy a hacerlo de B, pues no tengo que ponerme a traer esta para B. No, no, no. Lo que hay de aquí para afuera. En otras palabras, voy a trasladar FC y voy a trasladar FD. Y claro, al reunirla aquí con la que está, me da FB más FC más FD, que fue lo mismo que me dio en A. La suma de las tres, ¿no? Total que la fuerza resultante en A y en B es la misma, la fuerza, pero el momento no. Entonces, fuerza resultante en B, esta, pues que es esta misma. Ahora el momento. El momento producido por lo que se trasladó. ¿Qué se trasladó? Los momentos que estén por aquí, que no hubo.
los que estén por aquí. Si hay por aquí alguno, no, para afuera. Los que estén por aquí, más el traslado. Trasladé es FC aquí, produjo momentos, menos P por A en K, más esta, en esta sí armo el determinante. El vector posición es A en J, más A en K y 0 en I. Eso es este. Este es el de FC y este es el de FD. Y hallo el momento resultante en B. Lo mismo nos toca hacer para C. ¿Qué pasa con C? Pues que voy a trasladar lo que esté de aquí para afuera. Es decir, voy a trasladar FD. FD me lo traigo para acá. Entonces, la fuerza resultante en C es FC, que está ahí, y le llegó la compañía de FD. Esa es la fuerza resultante. FC más FD. Me da esto. Ahora el momento resultante, la suma de los M sub I más R cruz Fs. Vuelve y juega. ¿Cuáles son los M sub I? Los que estén por aquí, desde aquí hasta acá. No hay. Más la suma de los R cruz Fs, todos los R cruz F de los traslados. No se trasladó sino una. FD. Y el vector posición es A en K. Eso es esto. Entonces hallo momento resultante en C y fuerza resultante en C. Aquí está el resumen. A, B y C. ¿Qué es esto? Eso es el estado de carga para la estática en forma vectorial para las probables secciones críticas A, B y C. De ahí vamos a escoger la sección crítica. Compare primero los vectores momentos, componente a componente, y vaya descartando. Entonces voy a comparar la situación de A con la de B. ¿Qué voy a comparar? Momento resultante en A y momento resultante en B. Componente por componente. Componente en I. En A, menos 1,07. En B, menos 1,07. No hay decisión. Componente en J. Para A, punto 3028. Para B, punto 6136. Entonces, por ahora la sección crítica es B. Falta. En K, para A, menos 1,23. Para B, menos 1,61. Gana también B. Entonces, definitivamente, entre A y B, la sección crítica es B. Ya se descartó el empotramiento. Por eso es que aquí, en este tipo de problemas, no podemos decir como en el voladizo simple, vamos directamente al empotramiento. No. Fíjense que no fue. Aquí la sección crítica no es A. Por ahora va ganando B. Pero falta comparar B con C. Ahora hasta 2. En I, bueno, gana B. En J, empatados. En K, gana B, que aquí ni siquiera hay. Entonces, definitivamente, sección crítica, B. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. B aquí.
igual que en los ejes o en cualquier problema, hay un antes y hay un después. O sea, hay una sección antes de B y hay una sección después de B. Hay que examinarlas ambas y ver cuál es la crítica. Bueno. Pero fíjense que en B, si examino antes, es una sección X. Por lo tanto, por ejemplo, MX aquí sería torque. En A perteneciente a AB, aquí antes. Pero si examino el después, aquí, esa ya es una sección Y. Y entonces ahí MX no es torque, es flector. El torque sería MY. Y ese MY aquí en la otra no es torque, es flexión. Eso establece una diferencia enorme ahí y por eso hay que mirar ambas secciones. Entonces vamos a ir primero con esta. Este problema son 4 problemas en uno. Sección circular maciza, sección circular hueca de paredes delgadas, como para repasar eso, y secciones rectangulares. Entonces vamos con la sección esta. ¿Cuál es el asunto con esas secciones? Primero, no entran los cortantes de flexión. Segundo, en el punto crítico siempre va a haber, ¿qué es lo que siempre va a haber en este punto crítico? Oiga, lo dije hace 10 minutos cuando hablé de eso en el eje. En el punto crítico, ¿qué voy a calcular? Sección circular maciza. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie dice? Es cierto que hay hambre y sueño, pero Solamente los flectores se toman en cuenta para ese punto crítico, ¿no? Y bueno, y el torque. lo que dije de base es, hay un sigma en el eje de la sección, el que sea, X, Y, Z. ¿Cuáles calculo? Sigma por el momento flector resultante y sigma por axial. Punto. Y hay un taos. ¿Cuáles calculo? Solo el de torsión. Listo. Lo otro, no vamos a hacer la geometría. ¿Por qué? Sigma 32m sobre pi de cubo. Sigma axial 4f sobre pi de cuadrado. Y tau de torsión 16t sobre pi de cubo. Eso hay que mecanizarlo ya. Bueno, vamos a la sección C entonces. B. Y tenemos esto. Esto es B perteneciente a B. Y esto es B perteneciente a BC. Y son distintas. Aunque las cargas son las mismas, estas. O mejor, ya resumido, aquí esto. Esta es la carga. Para la estática es lo mismo, pero para la resistencia no. Entonces, en esta es una sección X. Como aquí lo que conozco es vectores, es más sencillo poner las cargas. Ya en la sección para resistencia, ¿no? Esto. La fuerza. Si traigo el vector, aquí puedo poner los vectores.
Entonces, fuerza 1.6136 en I. Eso es tensión entonces. 0.3835 P en J. Eso es de Y. Más J. 0.31 P en más K. Listo. Momentos. Menos 1.0738 en I. Menos es así. Menos I. En J, 0.6136 J. Así, para que el pulgar me quede hacia arriba, ¿no? Regla de la mano derecha. En K, menos 1.61. Así, para que el pulgar me quede en menos K. En estos problemas no le pierdo tiempo pensando, oiga, es tensión arriba, compresión abajo. No, coloque los vectores, punto. Y ya. Ya cuando los tenga, ahora dice, aquí flector es MY y MZ. Entonces necesito una resultante entre MY y MZ. Sáquela. Y acompáñelo con el torque. Porque estos dos son los importantes aquí. Y la carga axial que está ahí al ladito. Listo. Ahora busque el punto crítico. Coloque MZ. Coloque MY. Saque el momento resultante. Entonces, este es el eje neutro de ese momento. Esta línea. Punto crítico a 90 grados de él. Puntos más lejanos, 1 y 2. Estamos en la rutina que hicimos ahorita con el eje. Identifique cuál es la tensión y cuál es la compresión. ¿Dónde está la tensión? ¿1 o 2? 1. 1. Entonces, 1 tensión, 2 compresión. Decida cuál es el crítico. Vaya a la carga axial. Tensión. El crítico sería entonces el 1 porque va en la misma dirección que el momento, pues para ese punto. ¿Cómo? Es para decidir si es 1 o 2. ¿Dónde está la compresión? Coloque el pulgar aquí. Abajo está la compresión. El pulgar de la mano derecha. La punta de los dedos le quedan en 2. Entonces en 2 está la compresión. Y en 1 la tensión. ¿Cuál de los dos es crítico? Pregúntele al axial. Tensión. Entonces el punto crítico es 1. ¿Qué hay en el punto crítico? Aquí ya es la rutina. Sigma X producido por el momento resultante y por la carga axial. Y tau por torsión. Estamos en la sección circular maciza. Lo mismo que en el eje. Entonces ya la rutina, mire, 32m sobre pi de cubo y calcule. 4f sobre pi de cuadrado y calcule. 16t sobre pi de cubo y listo. Y súmelos. Flexión más axial. Esto. Y torsión. Bueno, aquí la pregunta era... AF máximo según las dos teorías. Pues si ya tengo el punto, aplique la teoría. Esto es como en el eje. El sigma equivalente es el radical. Coulomb aquí con 4. Mises con 3. Y meta y estos valores.
Entonces le da, según Coulomb, 44.904. Según Mises, 5.081. Por eso decimos que Coulomb es más conservativa y que la más óptima, la más cercana a lo real, es la de Mises. Fíjese, Coulomb le diría, ojo, más de 4.900 no me puede poner. En cambio, Mises le dice, no, tranquilo, puede ir hasta 5.080 y no pasa nada. Es más óptima la de Mises. Por eso los paquetes de ingeniería que traen elementos finitos adentro en su programación calculan con la teoría de Mises. Porque precisamente esos paquetes son para optimizar los diseños, ¿no? Entonces utilizan las teorías más óptimas. Bueno, esto mismo que se hizo aquí con la roja, tengo que hacerla con la azul. Coger las mismas cargas y ahora colocarlas aquí. ¿Cuáles mismas cargas? Pues esta, la de la sección B. Ahora la sección se ve así. Es una sección Y y tiene estas cargas. Colóquelas lo mismo. Fuerza en X, 1 menos ¿qué? Fuerza, 1,61 en Y de X. Aquí en esta era, en la anterior era carga axial, aquí el de X. En J es punto 3835J, esta, positivo, tensión. BZ, 0,69, ¿qué no? 0,31 en más K. Uy, aquí quedó al revés. Aquí quedó para atrás, ¿no? Era para adelante. Lo que dice más K, ¿no? Esta viene para acá. La BZ. Y otra vez, tan pronto hace esto, identifique los flectores MX y MZ. Y entre los dos flectores saque el momento resultante, este. Y el torque, acompañado aquí de la carga axial. Ya tiene puesta la sección crítica. Ahora, identifique los probables puntos críticos. Coloque MZ, coloque MX y halle el resultante. Y entonces este es el eje neutro. Así. Punto crítico a 90 grados de él. Punto más lejano. Ahora identifique dónde está la tensión y dónde está la compresión. Aquí en lo que puse que era el crítico que hay. Hay tensión. Esta es la tensión. ¿Por qué puse ese como crítico? Porque la carga axial viene de tensión. Entonces, este es el crítico. Los ejes de ese punto. El eje Y, que es el eje de la sección, el eje Y. Y un eje X'. Ahora, la sección transversal es esta. En el punto es este. Esta cara es la sección transversal.
que aquí como estoy en un plano es una línea, ¿no? Ahí en la sección transversal es que colocamos los esfuerzos. Aquí es donde hay sigma y por axial y por momento resultante. Y el tau de torsión. Otra vez la carpintería. 32M sobre pi de cubo, 4F sobre pi de cuadrado, 16T sobre pi de cubo. Ponga eso en el punto. Y otra vez, Coulomb y Mises, que era lo que pedía el problema. Entonces, en esta sección, según Coulomb, 4.934. Según Mises, 4.991. Ahora, ¿cuál de las dos, o la roja o la azul, cuál es la más crítica? La que permita menor carga máxima, que es lo que estamos hallando, ¿no? El menor P. Y eso hay que hacerlo en ambas sesiones con la misma teoría. No puedo cruzar las teorías. Entonces, miremos. Para la roja, aquí más bien. Para la roja, según Coulomb, 4.904. Para el azul, según Coulomb, 4.934. ¿Cuál es más crítica? La roja, según Coulomb, 4.904. Esta. Según Coulomb, esta es la sección crítica y P máximo 4.904. Según Mises, ojo, no porque en una teoría dio la roja, en la otra tiene que dar lo mismo. No. Hay que hacer el recorrido. Entonces, para la roja, según Mises, 5.081. Para el azul, según Mises, 4.991. ¿Cuál es más crítica? La azul, 4.991. Bien que no dio igual, no dio la misma sesión crítica según Coulomb y según Mises, ¿no? Pues eso depende de la teoría. Bueno, Profe, una pregunta en ese ejercicio, tendríamos que hacer la sección de todos los puntos de A, B, C, para mirar cuál es el crítico de todos ellos. eso fue lo que se hizo. Pero ahí Eso, solamente se está analizando el punto B, ¿no? pero no necesitamos hacer los estados de carga para resistencia en todos. Aquí, esto es la sesión crítica, lo del estado de carga en estática, dije. La estática me va a definir cuál es la sección crítica y esa es la que hago los dibujitos, no más. Ya, ok, ya. Perder tiempo, ¿no? La estática ya me dijo que la sección crítica era B. Fue todo el proceso que hicimos ahí para determinar que B era la crítica. Entonces los dibujitos estos solo los hago en esa sección que ya sé que es la crítica. ¿Listo? Una pregunta. ¿Sí? Esto, en la parte de los dibujos, ¿no? Cuando voy a hallar
¿Cuál sección es más crítica? Cuando utilizo lo de la mano derecha, los dedos apuntan la tensión y la palma de la mano a la compresión. ¿Sí? Al contrario. Por O ejemplo, aquí, sea, fíjense aquí. Ponga el pulgar apuntando con el MR para atrás. ¿Dónde le listo. quedan los puntos de los dedos? Aquí, Ajá. en la compresión. Y Ah, bien, entonces bien. es la tensión. ¿Sí? Listo. Y siempre se cumple eso, ¿no? Punta de los dedos, compresión, Siempre. palma de la mano, tensión. Listo. Sí, Gracias. sí, siempre, siempre. Por eso pongo aquí que este es el crítico. Porque además la axial está en tensión, entonces todo se está sumando aquí. Entonces es crítico el de tensión. En este caso, ¿no? Vean que en el eje no nos dio así, ¿no? En el eje nos dio el de compresión. Hay que preguntarle a la carga axial para rematar ahí y saber cuál es. Bueno, Luego una pregunta. ¿sí? Acá como, digamos, en la primera parte nos dio que Coulomb era el crítico y para la segunda era que Mises, a la hora del diseño uno puede, digamos, combinar las teorías. O No, sea, no, uno elige, generalmente se elige la teoría de Meissen, ¿no? Aquí estamos comparando las dos teorías. En la práctica casi siempre la gente aplica Mises, aunque la otra no da muy lejana tampoco, ¿no? Ambas son aceptables y ambas son buenas. Lo que pasa es que Mises es un poquito mejor, ¿no? Entonces normalmente uno arranca diciendo voy a aplicar teoría de Mises. Pero si decidió que va a aplicar teoría de Coulomb, está bien. Ya en la práctica del diseño, ¿no? Aquí en esto, pues, el problema dice aplique tal teoría, pues es esa, ¿no? Aplique esa. Y ya. Aquí en este problema era compare las dos teorías, ¿no? Eso es lo que estábamos haciendo. Comparando las dos teorías. Bueno. Ahora vamos aquí. Sección hueca de paredes delgadas. Esto, arránquelo con la geometría. Lo necesita siempre. Y es mejor hacerlo primero, hemos dicho, desde carga axial, para no distraer la atención del análisis por venirme a calcular un área. Entonces, si esto lo necesita, hágalo de una. Mientras se desestrese en el examen, haga esto. Porque cuando empiece ya en serio el problema, ya tiene uno, y ya tiene la geometría. Si es sección circular de paredes delgadas, ¿qué necesita? El área resistente, el área del anillo. Antes determine que es de paredes delgadas. Hay radio medio sobre T. Le dan el diámetro exterior, le dan el espesor, pues puede calcular radio medio. Radio medio sobre T, 12.8, concluye paredes delgadas. ¿Qué necesita? Área resistente o área del anillo. ¿Qué es eso? 2πr medio por T. Métale números y llévelo al sistema de unidades que está utilizando, en este caso internacional. Entonces llévelo, calcúlelo con lo que le dieron, centímetros. Pero llévelo a metros cuadrados. De una. Porque este problema es en el sistema internacional. ¿Qué más necesita? Momento de inercia. Pi r medio al cubo por T. Tiene todos los valores. Listo. ¿Qué más necesita? J, que es 2i. Pues, haga eso primero. Ahora sí venga hacia el análisis. Halle todo lo de la estática. Llegue hasta aquí.
compare, defina cuál es la sección crítica, que fue B, tráigase esos valores y otra vez diga, como la sección crítica es B, tengo que examinar B antes y B después. El mismo cuento. Todo este cuento no cambia porque cambia la sección transversal, ¿no? Toda es la misma historia. Entonces vamos a examinar otra vez B perteneciente a B. Lo que quiero es ver una pequeña diferencia en el análisis de esfuerzos. Por eso estoy repitiéndolo ahora con sección hueca de paredes delgadas. El mismo problema, ¿no? Entonces se vino para acá. Coloque. Bueno, aquí como esto ya se hizo para esta sección, que es lo mismo, pues no repetir la misma historia, ¿no? Otra vez el mismo cuento, esto ya se sabe, esto es lo mismo, igualito. Pues por eso aquí ya estoy es con los vectores. La misma historia, determina el punto crítico, pues tiene que estar en el mismo lado, obvio, aquí. Eso es igualito. Solo que aquí, en paredes gruesas, perdón, macizo, como no va a intervenir BY y BZ aquí en el macizo, pues sí, yo sé que tangente alfa es MY sobre MZ, pero ni siquiera se calculó porque no va a intervenir en los cálculos aquí, en sección circular maciza. Aquí sí va a intervenir BY y BZ. Entonces, tengo que calcular alfa. Tangente de alfa es MY sobre MZ. 20.82 grados. Bueno. ¿Qué pasa? Que aquí en el punto crítico hay exactamente lo mismo que antes en maciza, que es sigma X por axial, sigma X por momento resultante, tau, tau por torsión. Pero en este vamos a agregarle el tau por los cortantes de flexión, por BY y por BZ. Es lo único nuevo. Hay que agregar eso. Entonces, pongo esto, hallo alfa, y entonces vamos a mirar el efecto de los cortantes aquí, en el punto crítico. Miremos BY. BY tiene una componente en la dirección del momento. Esta, que llamé BY'. Y tiene una componente esta, en la dirección del punto crítico. ¿Cuál de las dos produce cortante aquí en el punto crítico? Pues la componente cuyo eje neutro sea esta línea. Porque esta línea, el punto crítico está sobre esa línea. ¿Cuál componente tiene como eje neutro esta línea? Pues la de la dirección del momento. El eje neutro de un cortante es el eje perpendicular, este. En general, entonces, de los cortantes, me interesan los cortantes en la dirección de B, del momento resultante. Entonces, vamos a hallar BY' y vamos a hallar BZ'. Tengo BY, una componente, la otra componente, me interesa esta. Se arma aquí un triángulo.
Este ángulo alfa está aquí arriba. Entonces BY' es BY seno alfa. BZ'. Tengo aquí BZ. Aquí está alfa, por opuestos por el vértice, este es alfa. Entonces BZ' es BZ coseno. BY' es BY seno alfa. BZ' es BZ coseno alfa. Tengo el valor de BY, tengo el valor de BZ. Pues salió eso. BY' y BZ'. Hallo la resultante entre las dos, la suma algebraica. O mejor, la suma vectorial. Miro cuál gana. Tengo BY'.1363 hacia arriba. BZ'.2897 hacia abajo. La resto y el B' final, entonces va hacia abajo, este. 1, 15, 34. Entonces, resumiendo, el estado de carga aquí en números tiene momento resultante flector 1,726, torque 1,073, axial 1,61 y B' 0,52, y aquí tengo la dirección. Para decir que aquí en el punto crítico hay sigma X por axial, sigma X por MR, tau por torsión y tau por B'. Entonces ahora viene, tírele números, organice los cálculos. Como ya tiene la geometría, ¿qué es sigma por MR? Pues MR por C sobre I. Aquí sí toca hacerlo así. Aquí no puedo decir 32M sobre pi de cubo, ¿no? Por eso tuve que calcular esto. Entonces, M por C sobre I, lo que dé. Axial, fuerza sobre área, hay que hacerlo. Fuerza sobre área. Torsión, TC sobre J. Y cortante por flexión, cuando vimos el tanque, hicimos una deducción de una ecuación para no hacer BQ sobre I por B, que gasta tiempo. Era lo mismo que 2B' sobre A. Y como ya tiene el área y ya tiene B', pues listo. Ahora, ¿cómo queda en el punto? Los sigmas quedan sumados a tensión, pero el tau, devolviéndonos aquí, el tau, se ve que el torque pasa aquí subiendo, porque viene horario, viene así, y pasa subiendo, pero el B' va bajando. Voy a suponer que gana el torque, y entonces lo voy a poner hacia arriba, y digo que es tau XY' por torsión menos B'. Eso es esto, ¿no? Tau por torsión menos, dice ahí, el B'. Como ya tengo números, estos, pues haga las cuentas y entonces le queda así. Bueno, y otra vez, Coulomb y Mises. Y listo. Pues, ¿cuál fue la diferencia ahora con secciones huecas de paredes delgadas? Uno, que tiene que ponerse y hacer la geometría. Dos, que tiene que hallar alfa con los momentos vectores. Tres, que tiene que hallar el B'. B' es la suma vectorial de las componentes de los cortantes en la dirección de MR.
Y listo. El resto es MC sobre I, TC sobre J y fuerza sobre área. Bueno. Queda para su práctica que hagan la otra sección con paredes delgadas. Háganlo hoy mismo para que les quede eso listo. Si lo dejan para mañana, ya tienen que ponerse a acordarse qué fue lo que dije en la clase, ¿no? Cojan esta sección. Pónganle la sección hueca de paredes delgadas. Área es la misma, I es el mismo, J es el mismo. Entonces, no hay problema con eso. Sino para que practiquen lo del cortante. Eso es. Bueno. Luego una pregunta, en el caso que fuera paredes gruesas, también no tomaríamos el cortante al igual que hacemos en la sección de maciza o si lo tomaríamos. No, no, no. Ok. En paredes gruesas no va los ves. Bueno. Mismo problema, pero ahora vamos a cambiar la sección. Ahora la sección es así. De 6 por 8. Obviamente la sección crítica sigue siendo la misma. La B. O sea, esto que se hizo sigue operando, la sección crítica, y las cargas en la sección crítica es esto. B. Sigue pasando lo mismo aquí. Tengo que examinar antes y después. Ahora vamos a ver cómo hacemos el análisis. Vamos a empezar con la roja. Ya con esta. Bueno, tengo aquí lo primero que tengo que hacer es determinar cómo se va a colocar la sección. Si así o así. Porque obviamente no es lo mismo. Entonces, estoy en la sección B perteneciente a AB, que es una sección X. Tengo aquí la carga vectorial, esta. Como la sección es X, ¿cuál es el torque? Sería -1, ¿no? Ah, no. Así -107. Ese sería el torque, ¿no? 10738 en I. Ese es el torque. Identifico el torque porque me interesa los flectores. Si ya tengo el torque, pues los otros dos son flectores. Bueno, para determinar si la sección la voy a colocar así o así, mire los flectores. En Y, 0,61. En Z, 1,61. Identifique el más grande, este. Entonces el más grande es MZ. Ya, el más grande es este. Resulta que el esfuerzo, ¿cómo se calcula? Sigma por flexión igual a ¿qué? MC sobre I, ¿no? A M por C sobre I.
¿Cuál I? ¿Y respecto de cuál eje? De la sección en este, digamos, si escogemos el de la izquierda, sería el I en Y, ¿cierto? No, este es MZ. Esto es MZ. Sería X, ¿no? En cambio, este también es MZ. ¿Sí? Ambos son MZ. Y el esfuerzo es M por C sobre I, en general en flexión. ¿Y respecto de cuál eje? O sea, de hecho siempre que el que fuera más largo que tomara entonces sería Z, ¿no? No pensemos, piense en el previo que hicimos de flexión. MC sobre I. ¿Qué es I? La inercia con respecto al eje neutro. Con respecto al eje neutro. Esa es la respuesta. Ahora, tengo MZ. ¿Cuál es el eje neutro? Z. 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 Aquí y aquí también. Porque eso no depende de cómo es la sección. Puede ser hexagonal, triangular, lo que sea. MZ es MZ y el eje neutro es Z. Ahora, ese I es un doceavo de la base por la altura al cubo. Entonces, tengo aquí MZ. La base es 6. La altura es 8. Aquí, la base es 8. La altura es 6. Entre más grande sea y Z, tenemos sigma por MZ igual a MZ por C sobre IZ. Ese sería en Y, ¿cierto? Y este C está medido desde Z para arriba o para abajo. O sea, este es CY. Bueno, como MZ es el más grande, me interesa que IZ sea lo más grande posible para que este esfuerzo sea el más pequeño posible. Entonces, ¿cuál tiene mayor IZ? ¿Este o El de la este? izquierda. De la izquierda porque la base pues es mucho más grande. Exacto. La altura es mucho más grande. Aquí sería un doceavo de 6 por 8 al cubo. Aquí en cambio es un doceavo de 8 por 6 al cubo. Obviamente esto da más. Entonces esta sección de 8 por 6 o de 6 por 8 tiene más IZ si está puesta así, vertical. Entonces, eso es la primera decisión que tenemos que hacer. Listo, se va a colocar así. Bueno, pero resulta, ya una vez se decide eso, eso es, ya el MY no va a decidir nada, porque el más grande fue MZ. Pero no, MY no desaparece, MY está como iba. MY sigue estando ahí, ¿no? Me perdió el cursor. Entonces, aquí sigue estando MY que viene así.
Este es MY. Acabo de decir aquí que sigma por MZ es M por C sobre I. MZ sobre IZ, porque Z es el eje neutro. Y C es la distancia medida desde el eje neutro en la otra dirección. Por eso digo que aquí C lo mido en la dirección Y. Como quien dice, aquí el C de la fibra más lejano es 4. Bueno, ya esta la voy a quitar de aquí porque esa no es. Ya la decisión está tomada. Y ya sé que para esta sección IZ es un 12avo de 6 por 8 al cubo. Eso es IZ. Pero resulta que ahora apareció MY y MY también produce sigma. Entonces tengo un sigma por MY. ¿Qué es ese sigma? Pues M por C sobre I. ¿Cuál M? Pues MY. ¿Cuál I? Pues el eje neutro de MY. ¿Y cuál es? Pues Y. ¿Cómo se mide la C en dirección contraria al eje neutro? El eje neutro es Y, la dirección contraria es Z. Entonces, CZ. Ahora, el momento de inercia es un 12avo de la base por la altura al cubo. Un 12avo de 6 por 8 al cubo. ¿Por qué? Porque la base es 6. ¿Cuál es la base? La paralela al eje sobre el cual está sacando IZ. Sobre el cual está sacando la I en general. Estoy sacando IZ. IZ. Entonces la base es el lado paralelo a Z. La base es 6. Pero resulta que ahora tengo que trabajar es con IY. ¿Qué es IY? Lo mismo. Un 12avo de la base por la altura al cubo. Esto, base por altura al cubo. Pero ¿cuál es la base? La paralela al eje sobre el cual estoy sacando I. Estoy sacando IY. Entonces la base es esta. 8. Por 6 al cubo. Pues así es que calculamos los efectos de M. Ahora, los efectos de B. ¿Qué producen los cortantes B? Pues producen tau. ¿Y a qué es igual ese tau? Es igual a B por Q sobre I por B. Capítulo de flexión. B, pues es el cortante. ¿Qué es Q? Primer momento del área. Con respecto a al eje neutro, al eje neutro. ¿Qué es I? El segundo momento.
momento de inercia con respecto al eje neutro. ¿Qué es B? Este. Va a ser en el eje neutro. Ancho en el eje neutro. Pero resulta que aquí hay dos cortantes. Está me pierde el cursor siempre que pongo el lápiz solo. Bueno, está aquí BY. Entonces tengo que calcular tau por BY. Vamos a calcular. O sea, se hace con el BY y el BZ, con los dos. Tau por BY. Pues aquí es igual a B por Y por Q. Dijimos que cuál Q era con respecto a quién. A Z. En general, al eje neutro. Al eje neutro. Neutro. ¿Cuál es el eje neutro de BY? El perpendicular. Entonces es Q con respecto a Z. La I, momento de inercia con respecto al eje neutro del BY. Esto es Z. Y Z. La B, ancho en el eje neutro. ¿Cuál es el eje neutro? Z. Ancho en Z. Resulta que también teníamos la otra. ¿Cómo iba? BZ hacia el frente. Entonces está aquí también BZ. Y ese BZ, pues por supuesto también va a tener su tau, ¿no? Entonces ahora diríamos tau por BZ. Pues es lo mismo. B por Q sobre I por B. Si es tau por BZ, pues es BZ. ¿Cuál Q? Q con respecto al eje neutro del BZ. El eje neutro de BZ es Y. Entonces Q sub Y. Y respecto del eje neutro, I sub Y. Ancho en el eje neutro, B sub Y. Entonces, aquí estoy mirando cómo se calculan las cosas y qué necesito de la geometría. Entonces, como hay carga axial, para la carga axial necesito el área de la sección, 8 por 6. Como hay cortantes y hay los dos, necesito QZ y QY para ir en orden. Además necesito IY e IZ, tanto para el cortante como para el flector. Entonces la geometría que tenemos que calcular acá, ya las ecuaciones pues son así. Eso es, la geometría, calcule área, calcule QY, calcule QZ, calcule IY y calcule IZ para esta sección.
¿Qué es QZ, por ejemplo? Pues es primer momento del área aquí. ¿Cuál área? Esta. Sería 4 por 6 y por 2, ¿no? El centroide. Ahora, ¿qué es Q con respecto al eje Y? Entonces, el eje Y viene así. ¿Qué sería Q? Primer momento de esta área. Esta. ¿Qué es? 8 por 3, que es la mitad aquí. 8 por 3. Y el centroide está a 1,5. Eso es. Bueno, ya conociendo esto, ahora sí vamos a organizar el trabajo que es. Primero, bueno, el trabajo hay que organizarlo así para no perder tiempo. Ya decidió cómo va a colocar la carga axial. Perdón, cómo va a colocar la sección transversal, que es así. Calle Y. Un doceavo de la base por altura del cubo, un doceavo de 8 por 6 al cubo. Si es Y, la base es 8. Listo. Y Z, lo mismo, un doceavo de la base por la altura del cubo, pero la base es 6 para IZ por 8 al cubo, 256. Área 8 por 6. QZ es CY por BZ y por Y, ¿no? Lo que acabamos de hacer aquí. Para esto. O aquí más bien. Fíjense que si estoy buscando UZ, es multiplique este pedazo. ¿Cuánto vale ese pedazo? CY. Por el ancho. El ancho aquí que es BZ. Por el centroide que es CY sobre 2, ¿no? Eso es en sección rectangular. El cubo, por eso está escrito aquí. Bueno, este Y trazo pues es CY sobre 2. ¿Cómo es para QY? Pues al contrario, CZ por BY, aquí no sería X trazo, sino CZ sobre 2. Y listo. Esa es la geometría que tengo que hallar. Luego organicen los cálculos. Fíjense, esto lo puedo hacer sin necesidad todavía de analizar el punto crítico. Calcule lo que lo va a necesitar. Sigma por MY por CZ sobre I. Ya tiene los valores, póngalos. Sigma por MZ, sigma por axial, tau por BY, tau por BZ. Estos tau, las ecuaciones que acabamos de ver aquí. Estas. Entonces, métale números, ya lo calculó. Ahora sí, vaya a la sección crítica y analice puntos. Entonces, para analizar los puntos, pues debo colocar la carga. Aquí no. A ver, mejor me voy a traer, me voy a traer lo que ya está hecho allí en el tablero.
Entonces, tengo la sección transversal con su carga. Ahora busque los probables puntos críticos. Empiece primero, el primer probable punto crítico, una esquina. ¿Cuál esquina? Donde se esté sumando todo, todos los sigmas. Sigmas. ¿Qué dije? Sigmas. Para eso primero mire la carga axial, tensión. Entonces es la esquina donde todo esté a tensión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en esta esquina? Que aquí MY es compresión en toda esta línea. Entonces la esquina no es, porque estoy buscando la de tensión. ¿Qué pasa en esta esquina, aquí abajo? Que aquí es compresión por MZ en toda la línea, compresión por MY, entonces tampoco. ¿Qué pasa en esta? Que aquí es tensión por MY, toda esta línea, compresión por MZ en toda la línea. Entonces no queda sino esta. Tensión por MZ, tensión por MY y tensión por carga axial. Entonces, este es el primer probable punto crítico. En muchos problemas ese es. Pero depende de la carga. Profe, Bueno, si la fuerza axial le estuviera entrando, el punto crítico sería el contrario de ese, sería ¿cierto? compresión. Entonces sería este. Abajo. Listo. Ah, aquí me faltó algo de la geometría antes de seguirle. Resulta que esta sección es rectangular y que además está sometida a torsión. Entonces, ¿qué geometría necesitamos para la torsión? ¿Qué vimos en torsión? Que por torsión es crítico el punto medio del lado más largo, este, que allá en la teoría de torsión llamamos el punto B. Entonces, aquí hay un tau sub B. Este. Tau sub B. Le sigue el punto medio del lado más corto, este, que lo llamamos, ese punto se llamó en torsión el punto C. Entonces, este tau sub B es torque sobre alfa 1 BC al cuadrado. En torsión, ojo, en torsión, B es el lado largo, 8. C es el lado corto, 6. Siempre. No importa cómo esté puesta. En torsión. Entonces B es 8 y C es 6. Tau sub B es torque sobre alfa 1 BC al cuadrado. Y tau sub C es torque sobre alfa 2 BC al cuadrado. Alfa 1 y alfa 2 hay que ir a la tabla aquella que tenemos de torsión, hacer la relación B sobre C, 8 sobre 6 es 1,33. Ese valor no está en la tabla. Interpole entre 1,2 que sí está en la tabla y 1,5 que también está. Y hay los valores de alfa 1 y alfa 2. Con eso completa la geometría para este problema de sección rectangular maciza. Bueno, entonces aquí estamos en los cálculos de los esfuerzos.
Faltaba este. Allí el tau en B y el tau en C. Ahora sí están completos todos. Ahora sí busquemos los puntos. Entonces, punto 1. Este. Además, recordemos que en torsión, la distribución de torsión aquí pues es así. Todo esto. Así para el punto medio del lado más corto. Pero para la diagonal aquí es 0. Y en el centro es 0. O sea, para la diagonal viene así. Pasa aquí por 0. Ah. Es que el cursor del de rayar se me pierde. Aquí viene así. En otras palabras, en las esquinas, el esfuerzo por torsión es 0. Entonces, estamos diciendo, oiga, un probable punto crítico es punto 1. ¿Qué esfuerzos tiene ese punto 1? Decimos, ese punto 1 tiene sigma por my, sigma por mz y sigma por carga axial. Ahora, de cortante, por BY, ¿qué tiene el punto 1? Nada. ¿Por qué? Porque el eje neutro del BY es Z. Y el punto 1 es el punto más lejano. Entonces no tiene efecto de BY. Por BZ, tampoco. Porque el eje neutro es Y. Y el punto 1 es el más lejano. Por torsión, no tiene. Así que el estado de esfuerzos del punto 1 es sigma por my, sigma por mz y sigma por cada axial, carga axial, todo en tensión. Mejor dicho, agarre estos tres y súmelos. Y ese es este. En valores numéricos ya todo sumado es esto. Listo, ya tenemos punto 1. Luego, examine el punto medio del lado más largo. ¿Por qué? Porque ahí la torsión es la más grande. Entonces, examine eso primero. Aquí y acá. Busque cuál de los dos es más crítico. Si no puede decidirlo cuál de los dos es más crítico, entonces calcule ambos. Miremos. Tensión por MZ, tensión por axial y por MY, 0. ¿Qué no? Tensión por MY, por MZ 0 porque es del eje neutro. Tensión por axial. Aquí. Compresión por MY, por axial, tensión. Ya perdió por sigma. Miremos los taos. El tau por torsión, aquí la torsión va así, aquí va subiendo. El tau por BY va subiendo.
O sea que aquí en este punto del frente, todos los sigmas están sumándose y todos los taos también. Aquí ya están restándose los sigmas. Ahora la torsión aquí va bajando. Y el cortante BY va subiendo, también se está restando. Entonces, entre este del frente y el de atrás, el más crítico, el del frente. El segundo punto crítico, punto 2. El frente y el de atrás no entra. Ahora, ¿cuáles son los esfuerzos aquí? Sigma por MY más sigma por axial. Tau por BY más tau por torsión. Aquí. Eso es lo que tenemos acá. Punto 2. Sigma por MY, sigma axial. Tau por BY y tau por torsión. Pongo ahí T sub B para indicar que cuando vaya a poner los números en ese punto B es este, el de B, ¿no? El punto 2, punto medio del lado más largo, tau sub B. Por eso aquí lo distinguimos. Sí, esto es por torsión, pero el del punto B. Como ya tenemos los valores, es sigma por MY, sigma por axial, tau por BY y tau por torsión. Súmelos. Coja este. Súmelo con tau por BY y eso es el tau. Coja sigma por MY y sigma por axial y súmelo y el de Z no entró ahí. Bueno. Siguiente, probable punto crítico. Punto medio del lado corto. Punto 3. Punto 4. Sigma, aquí. Tensión por MZ. 0 por MY. Y axial. Sumándose sigmas. Aquí, abajo. Compresión por MY. Perdón, por MZ. 0 por MY. Y tensión por axial. Se están restando. Aquí se están sumando sigmas. Tau. El torque aquí pasa hacia atrás. Y el cortante pasa hacia adelante. El BZ. Entonces se están restando. Sigmas se suman. Taos se restan. Aquí abajo. Sigmas se restan. Ahora tau pasa para adelante. Porque viene así. Tau por torsión. BZ viene hacia adelante. Se están sumando. Así que aquí se suman los sigmas, se restan los taos. Aquí se restan los sigmas y se suman los taos. Entonces no hay un punto claro de cuál entre los dos es el más crítico. Examínelos ambos. Aquí sigma por MZ más axial, dado por torsión menos BZ. Aquí sigma por MZ menos axial y dado por torsión más BZ. Y aquí sería el tau sub C. Eso es lo que tengo acá para los puntos 3 y 4. 3, se están sumando los sigmas, se están restando los taus. El de torque en el punto C, que es punto medio del lado corto, y menos BZ. Punto 4. Normalmente gana el momento, entonces se pone a compresión. MZ menos el efecto de axial. Y los torques, los taos,
el del torque en el punto C más BZ, sumándose. Como ya calculó todos estos valores, simplemente póngalos en los puntos y va a tener esto. Bueno, el resto es para cada punto aplique la teoría de falla. Aquí es lo que los cálculos, la teoría de falla por aquí abajo. Aquí. No, ahí no, porque este ya es la sección hueca. Aquí es la cosa. Punto por punto, punto 1. Resulta que el punto 1 solo tiene sigma X. Entonces ese es el sigma equivalente porque no hay más. No hay tau. Recordemos que cuando en un plano no hay tau, ese es el esfuerzo principal. Esto es sigma 1 y sigma 2 es 0. Entonces ya para el punto 1 eso es el esfuerzo equivalente. O si no, puede hacerlo también aplicando la teoría. ¿Qué es la teoría? Sigma equivalente, sigma cuadrado más 4 tau cuadrado. Y no hay tau. Pues sigma equivalente es sigma para el punto 1. Punto 2. Y así queda para cada punto. Bueno, esto ya es la carreta ahí que es lo mismo que antes, pero con otros números. Bueno. ¿Lista esa parte? Esta sección. Aquí voy a aclarar solamente una cosa. Y ya el resto es lo mismo. ¿Qué tengo que aclarar? Lo de la torsión. Y claro, y Y, Z, y QY y QZ, pues hallenlo para esta sección, ¿no? No es maciza, pues. Tiene que hallar la sección hueca. A propósito de eso, recordando un poquito la estática antes de seguir, ya para terminar. Si tengo una sección así, así. Para el trabajo de la geometría, bueno, esto es de estática, esto no es de curso, pero les quiero recordar. Por ejemplo, tengo que hallar Q e I con respecto a este eje. Hay dos maneras. No se pongan a hacerlo por la primera que voy a decir. Dividiendo aquí en pedacitos. Y numerando y hacer esto por pedacitos, ¿no? Momento de inercia y Q. No. ¿Qué es el momento de inercia? I del macizo menos I del hueco. Listo. Pues halle las dimensiones exteriores, halle las dimensiones interiores. A un doceavo de la base por la altura al cubo de afuera, quítele un doceavo de la base por la altura al cubo de adentro. Y ya. Si se pone a hacerlo por pedacitos, entonces me va a decir que las 4 o 5 horas que se les dio para el previo no alcanzaron. Por los 2 días o 3 días que tienen para el previo no alcanzan. Porque si nos ponemos a hacer las cosas por el lado más complicado, pues ni modo. Lo mismo los Qs. Todo. Aquí es lo de afuera menos lo de adentro. Y listo.
Solté el cursor, ahora no me puedo devolver. Bueno, así es como están calculados aquí, ¿no? Los Is y los Qs. Lo de afuera menos lo de adentro. Ya. Lo macizo menos el hueco. Eso por un lado para aclarar. Lo otro. La única diferencia va a ser aquí en la torsión. Obviamente esto no es una sección rectangular maciza. Esto que vimos por aquí, ya me perdió. Esto es para sección circular, rectangular maciza. Pero la sección que tengo ahora aquí es una sección hueca. Entonces, secciones huecas vimos en torsión, cómo se calcula el tau por torsión. Primero es igual en todos los puntos. Mientras que en la maciza no fue igual en todos los puntos. La esquina no tenía. Aquí es igual en todos los puntos, incluida la esquina. Como quien dice, ahora la esquina sí tiene. O sea, el punto 1, este punto 1, ahora en la sección hueca, sí va a tener tau. ¿Cómo se calcula el tau por torsión en esas secciones? Eso fue muy sencillo. Eso fue torque sobre el área del hueco por T. Eso fue. Así que ahora a la geometría le tengo que agregar el área del hueco. Además de todo lo que ya calculé antes. Área resistente, QY, QZ, Y y Z. Tiene que además calcular área del hueco. ¿Qué es el área del hueco? No es exactamente el hueco. Es el área encerrada por la línea media. A ver, aquí las dimensiones que me están dando, el 8 por 6 es la línea media, ¿se les parece? Sí, ya me están dando la línea media. Me toca hallar lo externo y lo externo. Lo interno y lo externo, ¿no? Vea, este 8 es en la línea media. Y el 6 también en la línea media. Entonces tengo que calcular el ancho total, que sería 6.3. La altura total, 8.3, porque el espesor es 3. La parte interna, 5.7 y 7.7. Y ya. Retomando eso, el área del hueco es el área encerrada por la línea media. En este caso, 8 por 6, 48. Aquí tuve que hallar la dimensión externa, 8.3. La dimensión externa, 6.3. La dimensión interna, 5.7. Y en la altura, 7.7. Para hallar lo exterior menos el hueco. Para la torsión es ancho medio, altura media. Eso es lo que llamamos área del hueco. 8 por 6, 48. Y listo. Ahora métale números.
Eso sí ya es reemplazar los valores. Colocarlos en los puntos y hallar lo que es. Aquí en la sección hueca de paredes delgadas sobresale el punto 1, porque ya está la torsión y eso hace que ese vaya a ser el punto crítico, mirando valores de los otros puntos. Bueno, les agregué 2 problemas de previos anteriores para que los estudien. Esta presentación la envié ayer, ¿la recibieron completa? Sí, señor. Debe estar en su correo. Los 2 problemitas que fueron previo antes, para que les echen una revisada. Y bueno, por hoy lo dejamos así. Nos vemos el lunes a las 12. Listo, profe. Muchísimas Quedamos gracias por la clase de hoy. bien. Muchas gracias. Sí, Bueno, profe, gracias. vemos. ¿Va a ser un punto por hora y media o va a mandar todo el parcial el lunes? No, el parcial va todo. Y al fin, ¿cuánto se determinó de cuánto eran las horas, profe? ¿Cuántas horas van a dar para el parcial? Pues depende de qué vayamos a poner, ¿no? Porque es que todavía no hemos mirado. En todo caso, la idea de todos es que esté el tiempo suficiente para hacerlo, pero obviamente no para copiarlo. Oiga, previo anterior de flexión, que tanto alegato. Y por ejemplo, este es el curso D1. Hubo de los 42, 20 que tienen exactamente el mismo momento de inercia, mal calculado. El mismo centroide con milésimas, mal calculado. El mismo error, exactico, la misma tabla. ¿Eso qué significa? Que el tiempo que están pidiendo es para eso. Quieren que se les dé 4 o 5 horas. Es para eso, para que les llegue. Y no se toman el trabajito de verificar si lo que les llegó está bien o está mal. En el otro punto, en el que había que hacer por superposición, los mismos 20. Yo no le paré bolas a eso, no me puse a decir, voy a comparar y les voy a clavar 1 o 0. Les califiqué lo que les dio. Allá ustedes. Pero en una de las ecuaciones de singularidad, el que lo hizo al hallar el mx era x menos a elevado a q. Por la carrera, la a se le fue que parecía 32. Escribió la a, esa x menos a. No sé cómo hizo, pero le salió un garabato ahí y lo que uno leía era 32. O sea que apareció un 32. Claro, el que lo hizo sabía lo que estaba haciendo. En el siguiente, ya al integrar, ya puso bien la A. Pero los 20 escribieron x menos 32. Y se fueron con ese 32 y jamás se preguntaron, oye, ese 32 ¿qué es? ¿De dónde salió? ¿Para dónde va? ¿O qué? No era 32, era A. Entonces, oiga, no jodan, si van a copiar, copien bien. Les repito, no les bajé.
descalifiqué lo que merecían y hasta más. Entonces, pues uno quisiera darles todo el tiempo que fuera necesario para que lo hicieran a conciencia, cada uno a su ritmo. Pero no es posible, por eso. Que el que necesitó 3 horas se gastó las 3 horas, que el que necesitó una nomás lo hizo en 1 hora y entregó. Pero si se da tiempo es para que lleguen las copias, pues ahí sí ya no funciona, ¿no? Entonces, sí, vamos a dar el tiempo suficiente, pero el tiempo suficiente, ¿no? Tiempo suficiente para hacerlo, pero no el tiempo suficiente para copiar. Bueno, entonces eso les comento. Eso pasó en el previo anterior. Imagínense. Entonces, esperemos que en este no sea así, o por lo menos que si copian, entiendan lo que copiaron.